Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solamente nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 9 de su nuevo podcast favorito. Mi nombre es Daniel Castillo y ya saben que siempre me gusta ir directo al grano y sin tanto preámbulo, pero hoy solamente les voy a dar las gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir los videos y por supuesto gracias porque se está creciendo esta comunidad y porque me ayuda a seguir creando el contenido con sus vistas, ¿ok? Muchas gracias a todos. Episodio número 9, ¿ok? Así que vamos al tema. El día de hoy les voy a platicar la historia de un edificio colosal, que en caso de que se hubiera terminado de construir, podría haber sido considerado una de las 9 maravillas del mundo moderno. Claro, también considerando que no excluyeran o boicotearan a lo que hace este país, como ya ha sucedido en algunos eventos, como los últimos Juegos Olímpicos, ¿ok? Pero vamos a entrar en materia ahora sí, porque nos depara un largo recorrido donde te explicaré su historia de este edificio. Así que sin más, comenzamos, te lo cuento. La calmada tarde del sábado 5 de diciembre de 1931 terminó debido a una serie de grandes ruidos que cimbró el centro de la capital rusa. Esto sucedió en minutos, y se debió a que la cúpula dorada de la Catedral del Cristo Salvador había sido derrumbada. La estructura cayó en pedazos, dejando en el aire solamente una nube de polvo y humo. Esta catedral, que era el mayor templo de la ciudad y que en su interior contaba con brillantes muros de mármol blanco, había sido demolida. Este lugar, que se construyó a mediados del siglo XIX y cuya construcción tardó más de 40 años en completarse, había pasado a la historia. Solo quedaron sus escombros que se negaban a irse del todo, ya que la limpieza total del lugar tardaría casi un año en completarse. Pero, ¿por qué destruir algo tan importante? Ya que esta iglesia conmemoraba la victoria rusa sobre Napoleón en 1823, y era el templo principal de la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú. Pues bien, su demolición se debió a que en ese preciso lugar se planearía una de las estructuras que, de haberse completado, y lo digo con mucha seguridad, de haberse completado, habría sido una de las construcciones consideradas maravilla moderna de la humanidad. Este iba a ser el edificio que se convertiría en el centro político de la extinta Unión Soviética y el símbolo indiscutible del poder de la Rusia socialista. Me estoy refiriendo al Palacio de los Soviets. Esta megaconstrucción tenía planes de convertirse en el edificio más alto del mundo en aquel tiempo, llegando a los casi 500 metros de altura en total. Esto si lo comparamos con las construcciones más altas en aquellos años, como lo eran el Empire State y el edificio Chrysler en Estados Unidos, ¿ok? Pero para entender mejor cómo surgió la idea de construir este proyecto, ya saben que para comprender ciertos eventos, pues hay que buscar un poco en el pasado. Y entonces también, para entrar en contexto, pues vamos a retroceder rápidamente unas décadas y ubicarnos a comienzos del siglo XX, cuando Rusia aún era un imperio, donde el pueblo ruso vivía y moría gobernado por los zares. En aquel tiempo, la dinastía Romanov llevaba más de 300 años en el poder. Sin embargo, el desgaste provocado por la Primera Guerra Mundial, sumado a una gran crisis social y económica, debilitó irreversiblemente el régimen. Por lo que en 1917, cuando estalló la revolución marcando la caída del zarismo y tras una guerra civil y un golpe de Estado, los bolcheviques se alzarían con el poder y con el control de todo el país. Uno de los momentos más álgidos entre los muchos que trajo la revolución
y creo que es interesante que lo sepan, sucedió en la madrugada del 17 de julio de 1918, cuando un destacamento bolchevique ejecutó brutalmente en la casa Ipatiev en Ekaterimburgo al último zar de Rusia, Nicolás II, quien ya había abdicado más de un año antes, ¿ok? Junto a él fueron asesinados su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna, su único hijo varón, el pequeño Alexei, que era el heredero al trono, y sus 4 hijas, incluida la más joven, que era la célebre Anastasia, ¿ok? De esta manera, no solo así terminó esta dinastía, ya que sobre esas ruinas, sobre esos restos, los soviéticos empezarían a imaginar un nuevo orden. Y también, por supuesto, y el tema principal de este episodio, una nueva arquitectura. Comenzaba así la era soviética. Tras 4 años de guerra civil entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios, los soviéticos consolidaron su dominio. Así, en 1922 nació oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mejor conocida por sus siglas en español, la URSS, la URSS, ¿ok? Que era un nuevo Estado federado que aspiraba a construir una sociedad socialista sobre las ruinas del antiguo imperio. Aquí, Vladimir Lenin instauró las bases de un gobierno revolucionario, pero su muerte prematura abrió una lucha feroz por la sucesión, ¿ok? Por lo que el control del gobierno se vendría consolidando por y para Joseph Stalin desde 1922, esto cuando era secretario general del Partido Comunista, y después expulsando a León Trotsky en 1927 y finalmente haciéndose del poder absoluto a finales de esa década, exactamente en 1929. Ok, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Así que de esta manera, y con mano de hierro, Stalin inició la industrialización forzada y la colectivización de la agricultura. Esto mediante los planes quinquenales, que es decir, eran programas económicos para cumplirse a lo largo de 5 años, ¿ok? Lo que transformaría de forma radical la vida rusa y, claro, la arquitectura y la imagen de las ciudades. Eso es importante. Así que justo durante el primer plan quinquenal que se implementó entre los años de 1928 y 1932, fue cuando se concebiría el concurso para construir el Palacio de los Soviets, ya que mientras se construían fábricas, presas y vías férreas por todo el territorio soviético, Stalin quería mostrar al mundo y a la Unión Soviética un progreso no solamente material, sino profundamente ideológico y simbólico. De esta manera surgió la meta de edificar el edificio más grande del mundo, superando en altura y magnificencia a los rascacielos de Estados Unidos y, como ya vimos, la destrucción de ciertas construcciones y monumentos, como sucedió con la Catedral del Cristo Salvador, lo que manifestaría claramente la determinación de eliminar el pasado para imponer este nuevo dogma soviético. De esta manera, desde la caída del zar, se comenzaron a venir abajo no solo las viejas costumbres, sino también la imagen de la ciudad, ya que la naciente Unión Soviética se volcó a un cambio radical, retirando águilas imperiales de los edificios, renombrando ciudades y fomentando un nuevo arte para esta nueva sociedad. Así que en este contexto, artistas y arquitectos comenzaron a imaginar proyectos utópicos, ¿ok? Por supuesto, muchos de los cuales se salían de toda proporción, ¿no? Por ejemplo, se propuso el proyecto de Vladimir Tatlin, que fue uno de los fundadores del movimiento constructivista ruso, para construir el monumento a la Tercera Internacional, ¿ok? Otro proyecto gigantesco que no se construyó, pero que serviría para simbolizar este acontecimiento. Que si no sabes, como yo, que no sabía que era la Tercera Internacional, te lo cuento así muy brevemente. Este era un movimiento también conocido como Internacional Comunista o Comintern, que fue impulsado por Lenin en 1919, con el objetivo, escuchen nada más, de crear revoluciones a nivel internacional, como lo dice el nombre. Esto estableciendo
mediante una red de partidos comunistas a escala mundial bajo la dirección soviética para hacer revoluciones comunistas. ¿Ok? De eso se trataba la Tercera Internacional. Ahí, para los que me ven desde YouTube, les dejo una imagen de este mogote de estructura, este monumento que a mi parecer está bastante horrible, ¿no? No sé ustedes. Pero en fin, desde la proyección del monumento de Vladimir Tatlin para la Tercera Internacional, surgió un ambiente de exaltación y quizá hasta frenesí por varios personajes rusos y también occidentales, de hecho, como Le Corbusier, como lo vamos a ver en unos minutos. Que vaya que estaba emocionado, aunque cuando no ganó el concurso, comenzó a echar pestes, ¿no?, hacia los rusos. Ahorita se los cuento. Pero bien, en este ambiente de entusiasmo de aquellos años, los temas relacionados con la arquitectura y el arte vislumbraban una Unión Soviética prácticamente utópica. Que, por ejemplo, y esto sirve muy bien para entenderlo, están los escritos de algunos arquitectos rusos que manifiestan lo siguiente y que dice así. Para nosotros, arquitectos, llegó el momento importante de tomar parte activa en la construcción de la nueva vida. Haremos más sanas las ciudades y las villas. Daremos al pueblo viviendas confortables y hermosas. Construiremos para él un digno y majestuoso parlamento. Construiremos templos de justicia, ciencias y arte. Termino la cita. Inclusive también darían su propia opinión de cómo deberían ser los proyectos que se iban a construir. Esto también expresaba la exaltación de estos nuevos proyectos por venir, pero también un poquito de forma más poética o más metafórica, que dice así. Todas las obras de construcción estatal tienen que llevar la huella de la potencia y majestuosidad del pueblo que las creó. Y conforme a ello tienen que ser sus escalas y la amplitud de sus edificios. La arquitectura, por sus formas y proporciones, ha de reflejar la aspiración del pueblo a una vida feliz y armoniosa. Estas fueron dos citas de algunos arquitectos rusos que eran bastante leales al régimen. Sin embargo, con Stalin, incluso desde antes con Lenin en el poder, la dirección de estas ideas pues tomó un camino más bien conservador, ¿ok? Ya que se nombraría a Iván Soltovsky como el arquitecto principal de la Tercera Internacional, que sería el jefe de la sección de arquitectura del Narkomprost y que era el comisionado del pueblo para la educación y también jefe del estudio arquitectónico Mosovet, que en este último estudio es donde se elaboraba un nuevo plan para Moscú. Así que pues la arquitectura ya no estaba del todo con el pueblo o del todo con los trabajadores como se presumía al inicio, sino que se convertiría en una herramienta para moldear la conciencia social, ¿ok? La arquitectura se había vuelto un asunto totalmente de Estado y entonces la idea de un palacio monumental fuera de toda proporción y nunca antes visto sería la construcción que definiría el nuevo orden. Inclusive todas estas ideas y objetivos del primer plan quinquenal y sobre todo las noticias de la planeación de grandes proyectos de arquitectura en Rusia, pues llegarían a oídos de arquitectos importantes de otras partes del mundo, como es el caso de ni más ni menos que Le Corbusier. Así que aquí les comparto un fragmento de una carta enviada por él a Anatoly Lunarcharsky, quien era un político soviético y comisario popular para el arte en aquellos años, ¿ok? Y que fue bastante célebre por impulsar un juicio contra Dios, que por cierto sí se hizo y que te lo comparto en el contenido exclusivo, que está bien interesante, ¿ok? Pero bueno, esta carta de Le Corbusier le expresaba su punto de vista del plan quinquenal, o como yo lo leo, era una especie de pues comenzar a hacer migas, contactos y relaciones con los rusos. Esto pues para que le dieran un proyectazo de los que ya se avecinaban, ¿ok? Pero escuchen y chequen nada más la condescendencia de Le Corbusier, ¿ok? En su carta. Dice así. El plan quinquenal es el intento más heroico y verdaderamente majestuoso de acondicionar la sociedad contemporánea, a través de la tecnología,
de un modo tal que le permita vivir en armonía. En el núcleo del plan quinquenal reposa una idea. ¿Qué idea? Hacer al hombre dichoso. ¿Y cómo es posible en medio de los interminables despojos del primer ciclo de la civilización maquinista alcanzar dicho estado de pureza que por sí solo es capaz de abrir tal era de felicidad? Con decisión y solvencia, se gira el rostro hacia el futuro, habiendo decidido firmemente pertenecer al presente, de actuar y de pensar hoy. Esto es lo que diría Le Corbusier en cuanto a la Tercera Internacional, y que de hecho en 1928 sí participaría en equipo con algunos arquitectos rusos en el proyecto Centro-Soyuz, que era un edificio designado para la Unión Central de Cooperativas de Consumidores de Moscú. Edificio en el cual retomaría ciertos conceptos mostrados en su anteproyecto para el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra de 1927, que por cierto tampoco ganó. Pero, de hecho, también aquí les cito lo que dice el sitio británico Architecture Today en aquellas épocas, cuando Le Corbusier ganó el concurso del Centro-Soyuz, y donde prácticamente a él lo recibían, o al menos Le Corbusier se sentía todo un héroe a su llegada a Moscú, ya que expresaría lo siguiente, ¿ok? Cito: encuentro no antagonistas espirituales, sino fervientes seguidores. Cierro la cita. Eso dijo Le Corbusier, ¿ok? Esto lo dijo pues ya que tuvo el recibimiento de una prensa entusiasta y que pues no era para menos, ¿no? Si era uno de los arquitectos más importantes del mundo para aquel momento. Además, pues a su visita llenaba auditorios y caminaba por Moscú bien divo haciendo sus apuntes a mano alzada, ¿ok? Lo cual pues encendía cada vez más y más su entusiasmo por la Unión Soviética, por la Tercera Internacional, ya que para él sería su campo y laboratorio de pruebas definitivo, ¿ok? Para sus ideales modernistas. Inclusive, en una carta enviada a su madre, manifestaría lo siguiente, cito: estoy presente en el nacimiento de un nuevo mundo. Así me suena como con tono de político cuadradote, ¿no? Pero algo así. Estaba emocionado el amigo. Pero bueno, no lo podemos culpar por emocionarse, por supuesto. Imagínense, pues participar en tales planes, pero que cuando no ganó, y un poquito más adelante les voy a compartir lo que diría del concurso para el Palacio de los Soviets, ¿ok? Que este entusiasmo y esta exaltación pues se le borraría por completo y empezaría, como les digo, a echar pestes por todos lados. Así que no se desesperen, en un momento se los cuento, ya llegaremos a eso, ¿ok? Entonces, como ya vimos, pues existía una euforia generalizada por los proyectos, ¿ok? Estos grandes proyectos que estarían por venir como parte del primer plan quinquenal. Y que por supuesto, como gran cereza del pastel, en este último esfuerzo de esos 5 años, sería el Palacio de los Soviets. Por lo que el concurso a nivel internacional y de forma oficial sería lanzado en el año de 1931, ya que se necesitaba un recinto a la altura de esta nueva era, y que era un espacio que se definiría como, cito, un salón de plenos monumental donde escenificar el poder del pueblo. Cierro la cita. Entonces, de esta manera, como les decía, en 1931 se lanzó oficialmente un concurso abierto, que a la postre estaría compuesto por un total de 4 fases, ¿ok? En las que se debería respetar la libertad creativa de todos los participantes y en donde la convocatoria, que tendría varias reglas, estaban los requisitos y sobre todo las expectativas del proyecto, ¿ok? Algunos de los proyectos, te los comparto rápidamente, eran la ubicación, su carácter monumental, la distribución de las 2 salas principales, que debía tener iluminación natural, las cuestiones acústicas y también en dónde alojar las instalaciones. Pero aquí, entre estas reglas, me gustaría resaltar al menos 3 de esta convocatoria que me parecen bien interesantes, ¿no? Y que son los siguientes. Cito: en cuanto a su forma arquitectónica, el edificio debe ser conforme
al carácter de la época y que cumpla la voluntad de las masas trabajadoras, llevando a cabo la construcción del socialismo, al destino específico del edificio y a su importancia como monumento artístico arquitectónico de la capital de la Unión Soviética. ¿Ok? Esto en cuanto a su forma. También decía que el proyecto debía prever una realización tan rápida como fuera posible. Y por último, que las dimensiones del edificio no estaban totalmente determinadas en el programa, pero que debían ser lo más reducida posibles. Y esto, ahí termino la cita, esto último y spoiler alert, pues les valió un cacahuate después, ¿no? Ahorita van a ver por qué, ahorita se los cuento. En fin, una vez lanzadas las bases, pues comenzarían las primeras dos fases del concurso, mismas que iban a superar cualquier pronóstico esperado en cuanto al número de participantes, ya que se presentarían 160 proyectos, de los cuales 24 eran de procedencia extranjera, principalmente de Estados Unidos. Así que muy capitalistas, pero pues bien que le entraron al concurso, ¿ok? Entonces, como ya te comenté o como pues ya intuías, Le Corbusier sería uno de los participantes extranjeros. Pero también había otros nombres prominentes de arquitectos reconocidos, como el de Walter Gropius, que fue fundador de la escuela Bauhaus, y también como el del expresionista polaco Erich Mendelsohn, o como uno de los arquitectos favorecidos por Benito Mussolini, el italiano Armando Brassini. ¿Okay? Hubo varias figuras internacionales que inclusive, y de hecho a varios de estos arquitectos, el gobierno soviético les ofreció pagarles para contribuir y participar en el concurso. Y que incluso aquí también destaca el caso de Le Corbusier, que negoció recibir unos 5,000 rublos de aquel entonces, o lo que equivaldría a unos $3,000 de aquel tiempo por su participación, en lugar de los 3,500 rublos que se ofrecieron inicialmente. ¿Ok? O sea, limosnero y con garrote. Pero bueno. Y aquí otro dato de Le Corbusier, pues que le gustaba estar en el foco de atención porque pues estaba emocionado, como les dijo, ¿no? Que igual pues también ya se sentía que iba a ser favorecido con el proyecto. Y pues estaba todo el tiempo de salamero, ¿verdad? Así que escuchen lo que escribiría en otra de sus cartas enviada a Anatoly Lunacharsky en 1932, ya en el marco de las primeras dos fases del concurso, y ya que pues le habían pagado por su anteproyecto, ¿ok? Y dice así: el día amanecerá cuando la Unión Soviética se materialice con el cumplimiento del plan quinquenal. Pero la Unión Soviética ya ha prendido la luz del mañana sobre toda la humanidad. Todos los corazones sinceros se vuelven hacia ella. La arquitectura expresa el espíritu de la época. En consecuencia, el Palacio de los Soviets, a través de lo majestuoso de sus proporciones, expresará los ideales establecidos en Rusia en 1918. La gente verá de lo que se trata. El mundo entero lo verá. Pero también, bajo la protección de la arquitectura, la humanidad encontrará su expresión exacta, libre de toda traición, exageración y camuflaje. Un palacio que, en realidad, sea el centro de todas las instituciones de la Unión Soviética. Cierro la cita. Entonces, pues, nada más imagínate, ¿no? Eres un arquitecto mundialmente reconocido, te invitan a participar a un megaproyecto, el proyecto más grande del mundo para entonces, te reciben como héroe cuando vas a Moscú, te pagan por participar, pues cómo no emocionarse, ¿no? Carajo. Que bueno, seguramente ese éxtasis y esa emoción pues se convirtió en bilis cuando no le funcionaron sus cartas y ni su proyecto fue el elegido. Pero en fin, aquí cabe mencionar que desde la Revolución Rusa hasta ya iniciado el concurso, la Unión Soviética había sido una especie de semillero de experimentación para arquitectos como Konstantin Melnikov o como para los hermanos Besnin. Sin embargo, en 1932 y ya iniciado el concurso para el Palacio de los Soviets, el Partido Comunista disolvería todas las asociaciones de arquitectos y artísticas independientes, ¿ok?
Esto es importante, ya que esta pluralidad, estas ideas, pues se verían plasmadas en las primeras etapas del concurso, lo que se convertiría a la vez en un obstáculo para los planes de Stalin, ya que el Partido Comunista pues buscaba consolidar el control total sobre la cultura y también sobre la arquitectura, por lo que impulsaría que estuvieran alineadas de forma estricta con la ideología oficial de la Unión Soviética, ¿ok? Así que después de la disolución de estas asociaciones se creó la Unión de Arquitectos Soviéticos, que esta vez sería una estructura centralizada que estaría encargada de supervisar y regular todos los proyectos en el país, lo que garantizaría la homogeneidad estética e ideológica. Y de esta forma comenzaba la era del realismo socialista, mismo que demandaba proyectos comprensibles para el pueblo, ¿ok? Con un estilo más clásico pero pomposo, y que celebrara a la patria socialista. Entonces, de esta manera, el Palacio de los Soviets se convirtió en la primer gran prueba de fuego para la Unión de Arquitectos Soviéticos, ya que mientras los arquitectos modernistas lo veían como un giro totalmente reaccionario, pues el régimen lo manejaba como un cambio que representaba la madurez del estilo soviético, ¿ok? Y que sería capaz de rivalizar con obras en cualquier parte del mundo y de cualquier imperio pasado. Entonces, como les decía, la arquitectura pues dejaba de ser un laboratorio experimental para convertirse de manera abierta en un arma totalmente ideológica, misma que perduraría décadas y que, pues para bien o para mal, aún está presente en las calles y en el paisaje urbano de varias ciudades en Rusia. De esta manera, con la demolición de la Catedral del Cristo Salvador, la disolución de las asociaciones de arquitectos independientes, la invitación y las posteriores propuestas para el proyecto por parte de arquitectos extranjeros y de arquitectos rusos reconocidos, así como lanzadas las reglas para el concurso, la mesa estaba servida para levantar el palacio. No antes, claro, de revisar los proyectos. Pues bien, una vez que se había pospuesto la presentación de los proyectos de octubre hasta diciembre de 1931, esto debido, entre otras cosas, a las negociaciones con los arquitectos invitados extranjeros, las propuestas serían finalmente exhibidas en el Museo Pushkin de diciembre de 1931 hasta junio de 1932. En esta exposición, la diversidad y la cantidad de las propuestas fue impresionante, ¿ok? Ya que, por ejemplo, la propuesta de Le Corbusier consistiría en un gigantesco arco que se elevaría hacia el cielo y que recordaría a algunos jueces del concurso la forma estilizada y futurista de la hoz soviética, ¿no? Ok, eso es lo que veían. Ya que en este diseño, en su diseño de la sala principal, no se desplantaba tradicionalmente sobre columnas, sino que estaba suspendida en el aire mediante tensores de acero, haciéndola parecer ligera pero gigantesca a la vez. Recuerda que la monumentalidad era parte de las reglas del concurso, ¿ok? También, por ejemplo, la propuesta de Walter Gropius, aunque muy distinta a la de Le Corbusier, pues también era igualmente moderna, ya que el proyecto rechazaba por completo la ornamentación tradicional, por lo que en su lugar Walter proyectó un edificio compuesto por volúmenes precisos y limpios, donde algunos de los materiales utilizados eran el acero pulido y el cristal transparente sobre estas formas geométricas que estaban como muy bien definidas. Así, entonces su proyecto pues no solamente reflejaba la modernidad tecnológica, sino que también deseaba comunicar temas de eficiencia, funcionalidad y una claridad ideológica, ¿ok? Pero quizá la propuesta más audaz en términos espaciales fue la del arquitecto soviético Moisei Ginzburg, ¿ok? Ya que plantearía un diseño que incluía una cúpula gigantesca y brillante, bajo la cual se desarrollaba un entramado de rampas helicoidales ascendentes, ¿ok? Esta estructura pues permitiría una circulación fluida y continua de las multitudes que utilizarían todo el complejo, esto generando a la vez múltiples niveles abiertos que se conectaban visualmente entre sí mediante patios y terrazas,
Prácticamente era una mini ciudad vertical bajo una bóveda monumental. ¿Ok? Entonces, estos 3 proyectos que te acabo de platicar, pues representaban diferentes visiones arquitectónicas, pero sobre todo representaban distintas maneras de entender la revolución y el poder. Sin embargo, de estas 3 y sobre prácticamente todas las demás propuestas, es decir, las otras 159, el proyecto de Le Corbusier despertaría una mayor expectación, ¿ok? O al menos de forma externa y fuera de la Unión Soviética, que de hecho así lo describiría un artículo de enero de 1932 titulado El Palacio de los Soviets y que dice así. De entre las propuestas extranjeras, la que más llama la atención general es el proyecto de Le Corbusier, por ser el más distinguido desde el punto de vista teórico y técnico de la arquitectura moderna de Occidente. La propuesta ofrece una solución audaz para las salas. Pero lo inaceptable del proyecto de Le Corbusier es que concibe el Palacio de los Soviets desde la perspectiva del industrialismo y no como un pabellón de congresos. Termino la cita. Sin embargo, pues el dictamen que seleccionaría a los finalistas prácticamente ya estaba tomado. Así que de esta manera el jurado pues les daría las gracias a los arquitectos extranjeros y manifestaría que los proyectos presentados por algunos de ellos representaban un material valioso que debía ser tenido en cuenta durante la construcción. Pero pues les dieron las gracias. Y por cierto, ahorita que estamos llegando a la mitad del episodio, gracias por escucharme desde tu plataforma favorita. No olvides suscribirte y por supuesto no olvides compartir el contenido para llegar a muchas más personas. Además de que si quieres ver algunas referencias visuales de lo que te he estado platicando hasta el momento, las puedes ver todas directamente por YouTube de forma gratuita. Suscríbete. Y entonces, dicho lo cual, gracias por sus comentarios también. Dicho lo cual, te voy a describir y a mostrar algunos de los proyectos finalistas o de los que fueron escogidos después de estas primeras etapas del concurso. Los proyectos escogidos o los considerados mejores por el jurado serían los que te muestro a continuación. También te los describo. Primero, el que pertenece a la propuesta del arquitecto británico-estadounidense Héctor Hamilton, bajo el lema de sencillez, y que se compone por una serie de volúmenes escalonados rectangulares y cilíndricos que en toda su fachada se compone de estrías verticales blancas, como lo puedes ver en la imagen a los que me están viendo. Esta propuesta, aunque fue considerada poco inspiradora, fue bastante valorada por su claridad formal. ¿Ok? No ganó. Otro de los proyectos escogidos es el del equipo de los arquitectos soviéticos conformado por Iván Soltovsky y Georgy Pavlovich Goltz, que si lo observamos bien, tiene toda una influencia entre renacentista y clásica, ya que el conjunto se extiende horizontalmente al centro del volumen de la gran sala, ¿ok? Que se asemeja o nos recuerda directamente al Coliseo romano o a un anfiteatro. Mientras que en uno de los extremos se nota un volumen similar, aunque de menor escala, que se pierde un poco en la horizontalidad del conjunto. Mientras que en el otro extremo se encuentra una torre aún más alta que el volumen central, que tiene una forma de como un faro dominante y con una serie de ornamentos que nos remiten totalmente al periodo de la Roma clásica, que como vemos esta es una propuesta más tradicional y que contrastaba bastante con otras propuestas como la de Hamilton o la del mismo Le Corbusier. También, y no menos importante, estaría la primera propuesta del arquitecto Boris Mikhailovich Giovan, que igualmente es una propuesta de un conjunto horizontal, donde en ambos extremos se notan las dos salas requeridas en las reglas del concurso. La mayor rematada por una gran cúpula y rodeada o abrazada por lo que parecieran ser una especie de rampas o anillos. Mientras que en el otro extremo, la otra sala, que es más modesta y que sobresale levemente de la altura general del conjunto. Y también en el centro hay un elemento muy importante que se retomaría más adelante para el proyecto definitivo, que se trata de una torre de al menos 3 veces la altura de lo que era la gran sala proyectada en esta propuesta. Se trata de una torre bastante esbelta
y que parte de un basamento cilíndrico que se convierte o que sostiene en la parte central 2 columnas gigantescas y que como remate dominando todo el conjunto y la ciudad tiene una escultura, ¿ok? Que por lo que vemos y proporcionalmente con todo el conjunto es igual de dimensiones monumentales, ¿ok? Ahí te dejo la imagen para que la puedas observar y entender mejor a los que me ven desde YouTube. Pues bien, estos proyectos recibirían un premio de 12,000 rublos cada uno, es decir, poco más de $20,000 de aquellos ayeres. Y aunque igualmente hubo otros semifinalistas, por decirlo de alguna manera, estos solamente recibirían algunos premios económicos, ¿ok? A Le Corbusier, no, ya que pues ya le habían dado su lanilla, así que nanay. Y que ahí les hago un pequeño paréntesis, perdón. Y les digo que no tengo nada contra Le Corbusier, ¿ok? Ya que, claro, pues fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Pero la verdad es que no sé por qué me da la impresión de que nada más de ver algunas fotografías pienso que era inmamable, no sé, ok, no sé, insoportable, no sé. Ese es solamente un prejuicio y una impresión, ok, no lo sé. Pero ya que me desahogué y continuando, vamos a ver precisamente la reacción de Le Corbu cuando se dio el fallo y se eligieron a los finalistas anteriores que te platiqué su propuesta, ¿ok? Pero nada más te digo que antes de ello, y aunque ya elegidos los mejores proyectos, que eran 2 rusos y 1 estadounidense, el jurado decidiría que aún no se podía elegir al ganador y aún no se podía adoptar uno como una solución definitiva. Por lo que se daría una prórroga de ampliar el concurso en donde se pediría de forma importante lo siguiente. Cito. Los futuros proyectos deben estar concebidos de modo que puedan adaptar los mejores métodos de la arquitectura clásica con la culminación técnica de la arquitectura moderna. ¿Ok? Termino la cita. Esta información pues no llegaría a Le Corbusier de inmediato, ¿ok? Ya ven que en ese entonces pues era por medio de cartas y telegramas la comunicación, por lo que él se adelantaría y sacaría un poco sus propias conclusiones, ¿ok? Esto lo iba a manifestar claramente en una carta enviada al jurado que dice así. Nos enteramos por el señor Lunarcharsky, comisionario del pueblo de la Unión Soviética, que el Palacio de los Soviets será construido por el señor Soltovsky de Moscú, en un estilo renacentista italiano. El señor Soltovsky es un arquitecto de verdadero talento. ¿Okay? Ahí cierro la cita. Y aquí podemos ver todavía la la mesura de Le Corbusier. Todavía se estaba viendo propio, ¿ok? Políticamente correcto. Pero bueno, en este punto se empezó a generar un pequeño caos, ya que aunque aún no se había elegido el proyecto ganador, fuera de Rusia ya se entendía que sí lo habían elegido, ¿ok? Y entonces empezó a ser una especie de teléfono descompuesto, que estaba conformado por noticias tardías, chismes y, pues ya saben, envidias que casi no se dan entre arquitectos. Por ejemplo, uno de estos chismes fue hecho por parte de unos arquitectos estadounidenses que ganaron el segundo lugar, que fueron uno de estos semifinalistas, que ellos eran Alfred Kastner y Oskar Stonorov, quienes le enviarían a Le Corbusier una copia del proyecto de Hamilton, ¿ok? El del proyecto de la fachada estriada que te comenté hace unos minutos, y donde le manifestarían lo siguiente, ¿ok? Escuchen nada más, se pasaron de lanza. Y dice así. No es para anunciarle que hemos ganado el segundo premio del Palacio de los Soviets. O sea, primero se burlaban del pobrecito de Le Corbusier, que no ganó, pero que no entró en los finalistas, pero continuó la cita. No es para anunciarle que hemos ganado el segundo premio del Palacio de los Soviets, por lo que escribimos esta carta. Es más bien para enviarle el proyecto ganador que se explica por sí solo. Ese mismo señor que me dijo que no había dibujado una sección de su proyecto será elegido como el arquitecto responsable del trabajo. Parece que el señor Albert Kahn, señor ingeniero y sucio arquitecto de los soviets, ha hecho su trabajo. Muy humildemente adjuntamos algunas fotos de nuestro proyecto y al mismo tiempo tenemos curiosidad por conocer su punto de vista.
Cierro la cita de esta carta. Entonces, la respuesta de Le Corbusier con base a este chisme no se hizo esperar, ¿ok? Como les digo, primero estaba bien emocionado, bien salamero, queriendo hacer contactos, entrando triunfal a Moscú. Y luego, con información a medias, comenzaría a despotricar contra los rusos y contra el concurso en general, ¿ok? Aquí en este punto ya no iba a guardar mucho las formas. Por lo que les comparto lo que decía esta carta respuesta a estos arquitectos estadounidenses, ¿no? ¿Ok? Es una carta de Le Corbusier que dice así. Mientras tanto, el señor Hamilton se ha convertido en el arquitecto jefe de la construcción del palacio. Es increíble. ¿Es que la historia se repite? Los rusos son tan estúpidos como el resto de los occidentales. Termino la cita. ¿Ok? Esto sucede mucho hoy en día, debo decirlo. Y aunque esos eran chismes, ya que prácticamente pues, no se había elegido al proyecto definitivo, ya se estaban tirando los unos a los otros. Empezarían a demeritar otros proyectos, a otros arquitectos, llamarían estúpidos a los rusos. Ya saben que nunca se le puede dar gusto a nadie. Y pues solamente pónganse a ver el fallo de varios concursos actuales, ¿ok? Solo como contexto. Que curiosamente siempre ganan los mismos, ¿ok? Y pues nunca nadie está satisfecho. Ni los arquis, ni los jueces, ni nadie, ¿ok? Ya sea por envidias, por diferencias, por una concepción distinta de lo que es la arquitectura, por la asignación de recursos económicos, por política o simplemente porque hay que armar lío y chisme, ¿ok? Ya me desahogué otra vez y ahí lo dejo. Pero bueno, volviendo a estos dimes y diretes, el descontento de los gremios de arquitectura fuera de Rusia era bastante mesurado en comparación con la campaña que se traía Le Corbusier en contra del presunto ganador, ¿ok? Por lo que miren lo que decía en otra de sus cartas en respuesta a los arquitectos estadounidenses que comenzaron este chisme, ¿ok? Y que dice así. Adjunté ahí el proyecto académico que quisimos ejecutar en el que yo estuve trabajando durante mi estancia en Moscú. Pero aquí está lo importante. No se puede permitir que el Palacio de los Soviets se realice en las condiciones actualmente señaladas por la opinión. Recibo noticias de América. El galardonado es un joven sin mucha preparación profesional, quien dijo no haber hecho secciones de su proyecto porque el programa no lo pedía. Esta es, verdaderamente, la mayor obra de la arquitectura contemporánea. Un desafío técnico excepcional. Cuento con usted para esto. Háblele al señor Lubimov sobre mi deseo de acudir lo antes posible a Moscú, aprovechando la ocasión de la respuesta a los trabajos del Centro Soyuz. Termino la cita. Aquí, y pues quizá con esta última intentona, pues Le Corbusier aún tenía la esperanza de ser favorecido con el palacio o de al menos ahora que ya estaba un poco mejor informado, pues de participar en las siguientes dos convocatorias. Sin embargo, desde la finalización de la exposición en el Museo Pushkin, pues ya todas estas propuestas habían sido descartadas y entonces solamente se invitaría a dos equipos a una tercera convocatoria, pero esta vez de manera cerrada, ¿ok? Que entonces después de esta tercera convocatoria, como les digo, vendría una cuarta y última, que esta ya tendría lugar entre agosto de 1932 y febrero de 1933, en donde solo habrían entrado los últimos 5 finalistas provenientes de la etapa anterior, y donde finalmente y después de casi 2 años largos de concurso se comenzaría a vislumbrar al posible ganador. Sin embargo, y casi como en un reality show, pues aquí las reglas cambian, ¿ok? Por lo que para el 10 de mayo de 1933, el mismo día que se anunció al ganador, se publicaría una regla totalmente nueva en la disposición y en las bases del concurso, que pediría lo siguiente, ¿ok? Que cito. Una poderosa escultura de Lenin de entre 50 y 75 metros de altura debía coronar la parte superior del Palacio de los Soviets, de modo que el palacio mismo aparezca como pedestal de la figura de Lenin.
Termino la cita y ahí nada más. El mismo día del fallo del ganador, ¿ok? Pues bien, después de todo este tiempo y luego de este nuevo requisito escultural, el proyecto del arquitecto Boris Iofan, ahora en conjunto con los arquitectos Vladimir Shuko y Vladimir Gelfreich, sería el definitivo ganador. Que se piensa, incluso que el proyecto fue elegido unos días antes, ¿ok? Unos días antes del fallo, cuando el consejo vería que el proyecto de Iofan podía servir como base modificable para adaptar al nuevo proyecto y entonces poder colocarle la gigantesca escultura de Lenin, ¿ok? Entonces, la decisión sobre esta propuesta pues no era puramente estética, como se podrán imaginar, ya que eran evidentes las cuestiones políticas y simbólicas, ya que la Unión Soviética, y cuando digo la Unión Soviética me estoy refiriendo a Stalin, pues quería que el nuevo palacio fuera una declaración contundente del socialismo hacia el mundo. Así, la arquitectura debía ser identificable fácilmente, con un estilo clásico reinterpretado, y que por supuesto glorificara a la Unión Soviética, que a la postre a este estilo se le conocería como el imperio estalinista o el monumentalismo socialista, ¿ok? Entonces, como les decía, la propuesta ganadora sería del equipo liderado por el arquitecto Boris Iofan, quien se había mantenido en favor de la ideología de Estado, por supuesto, y entonces también se alineaba muy bien a la estética que prefería el régimen, además de que tenía una estrecha relación con Stalin. Así que de esta manera, Boris Iofan recibiría el encargo más ambicioso imaginable a nivel arquitectónico, tecnológico y artístico, ya que su propuesta para el edificio, con su carácter imponentemente neoclásico, que estaba alineado, como les decía, con las preferencias del régimen, recordaba a la forma de un zigurat moderno o a la de una torre escalonada, una gran torre escalonada de hecho. Y que solo como paréntesis, un zigurat es una pirámide escalonada que por lo regular tiene un templo en su cúspide, ¿ok? Y que eran muy características de la civilización mesopotámica, ¿ok? Solo como dato. Entonces, este proyecto, el proyecto de Iofan, igualmente tenía algunas reminiscencias de los rascacielos estadounidenses como el Empire State, pero esta vez pues estaría coronado y adornado con símbolos, por supuesto, soviéticos. La propuesta era un proyecto que sin duda combinaba la innovación técnica con un estilo clásico que buscaba el régimen. Así que de esta manera Stalin había conseguido lo que quería. Una pieza monumental y contundente símbolo incuestionable del poder soviético. De esta manera, la arquitectura, como te digo, se convertiría en un brazo más al servicio del Estado. Pero, finalmente, seguramente te lo estás preguntando, ¿cómo era el proyecto, la propuesta para el Palacio de los Soviets, ¿ok? ¿Cómo era su arquitectura y cómo eran sus espacios, ¿ok? Pues bien, te lo cuento. Bueno, primero lo primero. La propuesta ganadora, tal y como la concibió el equipo de Iofan, consistía en una estructura escalonada de 220 metros de altura, que estaba coronada por una escultura de unos 18 metros de altura, que se llamaba el Proletario Libre. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Sin embargo, Stalin y el régimen se podían permitir esa altura, ya que si contemplamos los 312 metros de la Torre Eiffel, o los 318 metros del edificio Chrysler, o los 381 metros del Empire State sin la aguja, el propósito de que el Palacio de los Soviets se convirtiera en el edificio más alto del mundo, pues quedaría bastante corto. Por lo que de un plumazo, justo el día del fallo que anunció el ganador, o sea, el mismo 10 de mayo de 1933, Stalin determinaría que la altura del edificio pasaría de los 220 metros de altura a los 440 metros, duplicando su altura. Esto sin ningún estudio, sin ningún replanteamiento del proyecto, ni mucho menos reparando en lo que sería el tiempo de ejecución o el coste que necesitaría esta megaconstrucción, ¿ok? Y que por supuesto estos 440 metros de altura no incluían la escultura de Lenin, por lo que la altura total
estaría rondando, según algunos datos, los 495 metros de altura en total. Pues bien, la forma del palacio en general se alzaría en sucesivas terrazas cilíndricas que mientras sumaban altura se estrechaban con respecto a la anterior, ¿ok? Como lo vemos en la imagen que te estoy colocando en este momento. Pero te voy a comenzar describiendo lo que sería el acceso principal al edificio, mismo que estaba orientado hacia el Kremlin y frente al río. Entonces, si se llegaba de frente, habría que cruzar una gran plaza rectangular, luego subir unas escaleras monumentales que se extendían en casi todo el largo de la fachada, para entonces llegar a una explanada de igual de grandes dimensiones. Ya en esta plataforma, ya arriba, estaríamos frente al umbral de acceso. Sin embargo, en sus flancos se pensaba instalar grandes estatuas de Karl Marx y Friedrich Engels, que eran figuras importantísimas dentro del comunismo. Por su parte, en la fachada y los espacios públicos estarían abundantemente decorados con relieves y símbolos soviéticos, como son los clásicos martillos y las hoces entrelazadas. ¿Ok? También estrellas rojas inmensas, alegorías de obreros, campesinos y soldados, todos para glorificar aún más al Estado proletario. Entonces, una vez entrando, te recibiría un gran vestíbulo de varios pisos de altura. Este espacio es lo que sería la base del edificio, que en realidad era un enorme volumen circular, que contenía ni más ni menos que la gran sala de congresos, que era un auditorio requerido desde las bases, pero que ahora con la escala del doble, pues podía albergar hasta 20,000 personas bajo su cúpula colosal, ¿ok? Nada más para darnos una idea aproximada de sus dimensiones, esta sala tendría unos 130 metros de diámetro y unos 100 metros de altura en el interior, sin columnas internas que afectaran al espacio o a la visual internamente. Ya por encima de este volumen que estaba en la base, el palacio se elevaba en volúmenes concéntricos y en torres superpuestas que albergaban oficinas de gobierno, salas de reunión de menor escala y espacios multifuncionales. Según algunos planos, este complejo podía concentrar hasta 40,000 personas en todos sus espacios, funcionando al mismo tiempo. Se pensaba emplear materiales como el granito y el mármol para los acabados, bronce dorado para las estatuas y las decoraciones, de modo que el palacio, aunque solemne, brillaría en ciertas partes. ¿Ok? También, por su parte, en sus interiores los pisos estarían soportados por columnas gigantescas clásicas con capiteles dorados con estrellas rojas y contarían con un piso reluciente de granito pulido, así como lámparas colgantes tipo candelabro que iluminarían todos los salones. También en el interior se intentaría combinar la solemnidad ceremonial con la tecnología más avanzada para esa época, ya que se planearon decenas de ascensores de alta velocidad para mover sin problema a todos los usuarios del palacio, así como sistemas de clima artificial que mantuvieran cálido el interior del recinto en los inviernos rusos. Incluso había ideas que no sé si llamarle novedosas o extravagantes para el uso flexible del espacio. Por ejemplo, el escenario principal del Gran Salón estaba planteado de tal forma que si se requería pudiera transformarse en una gran alberca, ¿ok? Algo que curiosamente sí sucedería de cierta manera en la excavación del edificio una vez que se vio truncada su construcción. En un momento más te lo cuento, pero primero te termino de dar la descripción del palacio, ¿ok? Y solo para ir terminando un poquito, ¿qué decir de la gigantesca estatua que fue requerida a último minuto, ¿ok? Esta mediría, según los datos, unos 55 metros, pero pudiendo llegar hasta los 75 metros de altura si así se pedía, ¿ok? Nada más para imaginarnos la escala, ¿ok? Solo piénsalo un momento. Solo la cabeza de Lenin habría tenido una altura de unos 4 pisos, ¿ok? Su brazo derecho extendido se extendería casi 30 metros
y su dedo índice, que apuntaba al horizonte guiando el pueblo hacia el futuro socialista, mediría entre 5 y 6 metros de largo, ¿ok? Esto es casi como la altura de una jirafa adulta, ¿ok? Mientras que sus hombros se extenderían poco más de 30 metros de ancho, ¿ok? Esta escultura monumental probablemente sería fabricada de acero y recubierta de piedra y bronce. Y habría pesado, según algunas estimaciones, unas 6,000 toneladas. Y que de acuerdo con los ingenieros de la época, cito, en los días claros, la estatua de Lenin será visible desde decenas de kilómetros a la redonda. Y termino la cita y no lo dudo, ¿ok? Estaba inmensa, pero bueno. Pero qué decir de los materiales y los recursos económicos que iban a ser requeridos para una obra de tal magnitud. Por supuesto, iban a ser exorbitantes, claro. Ya que primero pues había que diseñar una estructura capaz de soportar más de 1,5 millones de toneladas. Que nada más para hacernos una idea, la estructura demandaría tan solo 350,000 toneladas de acero, lo que era unas 6 veces más que las utilizadas en el Empire State. O sea, muchísimo. De hecho, el edificio requería tal cantidad de acero y concreto que el gobierno construyó fábricas especiales solamente para abastecer este proyecto. Entonces, mientras que varios profesionales y obreros se preparaban para la construcción, por otro lado se planificaba un plan maestro para la modificación de la misma ciudad que en algunos años albergaría al edificio terminado. De esta manera, en 1935, el Plan General de Reconstrucción de la capital preveía la apertura de una avenida que conectaría el palacio con el centro de la ciudad, lo que eliminaría y transformaría, por supuesto, la vieja traza de Moscú. Entonces, por lo que, una vez que fue terminada la planificación y comprendida la monumentalidad y la importancia de lo que debía ser este proyecto, la construcción del palacio comenzó formalmente en 1937. Sí, comenzó a construirse. De esta manera, durante casi 2 años, miles y miles de obreros trabajaron en la preparación del terreno y en la profunda excavación para la cimentación. Así, para finales de 1938, el foso estaba completo, por lo que podía iniciarse a colocar la subestructura de acero. De esta forma, la visión utópica de Stalin comenzaba a tomar forma, ¿ok? De hecho, toda la ciudad era testigo del nacimiento de este nuevo coloso, ya que a diario las personas que transitaban cerca del sitio de la obra pues miraban las gigantescas grúas y los perfiles de acero elevándose sobre el foso. Por lo que pues era prácticamente imposible no imaginar cómo sería el palacio una vez que la estructura fuera levantada en su totalidad. Por lo que por todos lados habría un ambiente de optimismo casi festivo de que el palacio se iba a terminar sin ningún tipo de problema. Pero la historia nos enseña que siempre puede haber sucesos que se interponen en los planes de los dictadores. Y vaya que sí. De esta manera, la construcción del proyecto avanzaba un tanto lenta debido a su complejidad y seguramente a todas las cosas que debían improvisar en el Inter, ¿ok? Entonces, llegaría septiembre de 1939 y con ello el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y aunque la Unión Soviética inicialmente permaneció al margen, no tardaría en cambiar su postura, ya que para junio de 1941 y tras la invasión de la Alemania nazi a territorio soviético, pues sería inminente su ingreso a la guerra y con ello la suspensión indefinida de la construcción del palacio. De hecho, para el momento en que la Unión Soviética ingresó a la guerra, el avance que tenía el Palacio de los Soviets era fundamentalmente la cimentación, la subestructura, que es decir, la estructura que está por debajo del nivel de la calle, y el inicio de la base, misma que finalmente tuvo otro propósito,
ya que las grandes vigas que se ocuparon fueron desmontadas y reutilizadas para reforzar puentes estratégicos, para levantar barreras antitanques y en sí para construir estructuras militares defensivas ante el avance alemán. Así que el acero que iba a ser parte de la gigante cúpula de la sala principal terminó en las calles convertidas en barricada para la defensa de la ciudad de Moscú. Así, pues prácticamente se desvaneció la utopía y la promesa del edificio más grande del mundo quedó truncada por la guerra. Ya que al término del conflicto y aunque la Unión Soviética fue parte de los vencedores, el país había quedado devastado. Así que para finales de 1945, la prioridad se centró en la reconstrucción de las ciudades, lo que alejaría definitivamente la posibilidad de continuar con la construcción del palacio. Sin embargo, cierto es que Stalin retomaría los planes de la reconstrucción de Moscú bastante en serio, aunque pues ya no con el palacio de los soviets como telón de fondo, ya que para 1947, al celebrarse el 800 aniversario de la fundación de Moscú, el gobierno planificó y construyó un conjunto de rascacielos conmemorativos que no tenían la imponencia del Gran Palacio, pero sí tenían un carácter propio. Estos edificios serían conocidos a la postre como las 7 hermanas, que también te lo cuento en el contenido exclusivo, ¿ok? De esta manera, tras la muerte de Stalin en 1953, pues la idea de reiniciar el proyecto tuvo una leve intentona, aunque con declaraciones pues mucho más realistas y mucho más modestas. De hecho, entre 1956 y 1958, durante la gestión de Nikita Khrushchev, se llegó a convocar a un nuevo concurso arquitectónico, pero esta vez de menor escala y que estaría ubicado junto a la Universidad Estatal de Moscú, que era un edificio parte de las 7 hermanas. Pero el país había entrado a una época de austeridad de posguerra, a un periodo que tenía como prioridad la construcción de la vivienda popular, por lo que los proyectos faraónicos de años atrás pues ya solamente se consideraban reliquias de culto que ya se buscaban dejar atrás. De esta manera pues el concurso de los años 50 no prosperó, fue cancelado y los proyectos desechados, cerrando definitivamente la idea utópica del Palacio de los Soviets. Mucha de esta información que te acabo de compartir la tomé del ensayo titulado Historia de un concurso, el caso de Le Corbusier y el Palacio de los Soviets de Moscú, de Pedro Ponce, Ignacio Pérez Blat y Salvador José Sánchez. Así que todo el crédito y gracias a los autores por compartir públicamente su ensayo. Pues bien, para ir finalizando, en lugar del palacio, la ciudad contó con algo pues totalmente distinto y posiblemente inesperado, ¿ok? Pero que estaba ahí sugerente, ¿ok? Ya que de forma irónica estaba relacionado con algunas ideas que se tenían para el Gran Salón de los Soviets, que se trataba de una alberca gigante, ¿ok? Entonces, en 1958, y aprovechando el foso de la cimentación, se construiría la alberca más grande del mundo, que se nombró oficialmente Piscina de Moscú, y que ahí también te dejo una imagen para los que me están viendo. Entonces, donde se pensó que algún día sería el centro de poder de la Unión Soviética, pues se convirtió en un centro, sí, pero recreacional para las familias y para los deportistas de la ciudad, misma que dio servicio hasta comienzo de los años 90 del siglo pasado, ¿ok? Entonces, pues de esta manera la historia como la arquitectura, como puedes ver, se vuelve cíclica, ya que con la caída de la Unión Soviética en 1991, la historia del terreno donde se erigiría el palacio daría un nuevo giro totalmente impensable, ¿no? Ya que volvería a la condición de una época pasada. Ya que en un decreto político y simbólico se tomó la decisión de reconstruir la Catedral del Cristo Salvador exactamente en el sitio donde estaba antes de su demolición en 1931. Así que de esta manera la alberca más grande del mundo fue drenada y clausurada en 1994
para que poco después se comenzaran las obras para la reconstrucción del templo original. Así que justo al comienzo del nuevo milenio, Moscú recuperaría su catedral del siglo XIX en un evento totalmente cargado de ideología y de fe, y entonces las campanas repicarían nuevamente en el año 2000, después de casi 70 años de silencio, restaurando una tradición quebrada muchos años atrás y entonces cerrando el círculo histórico. Aunque, al menos por ahora, porque pues nunca se sabe. Entonces, donde se había querido construir el edificio más grande y magnífico del mundo, el símbolo laico y el máximo recinto de poder del régimen socialista de la Unión Soviética, volvería a brillar un templo ortodoxo tradicional. Así, el legado del proyecto para el Palacio de los Soviets pues tiene al menos dos lecturas desde mi punto de vista, ¿ok? La primera es que la de querer volcar una utopía que era tan pero tan grande para el régimen socialista que su fracaso fue igualmente de estrepitoso y monumental, ya que el vacío que dejó en sí pues sí fue un símbolo pero de un ideal no cumplido. Y la segunda es la que trasciende arquitectónica e históricamente, ¿ok? Ya que aunque nunca fue terminado, ya que hay varios edificios que, como diría Vitruvio, hablan, y en este caso, aunque fueron pocas y muy breves sus palabras, su eco sí que permanece, aunque solo quedan de él maquetas, planos, propaganda y muchas historias. Entonces, ahora sí, para finalizar, el proyecto del Palacio de los Soviets pues nos deja mucho que reflexionar. Por un lado, imagina que se hubiera construido, que se hubiera terminado a no ser por la guerra, ¿ok? Imagínate un edificio plagado de delegados comunistas, socialistas, subiendo las escalinatas de mármol, con las banderas rojas, mismas que estaban ondeando en todos los rincones, y tanto fuera y como dentro del recinto, y las multitudes de personas preparándose para escuchar cientos y cientos de discursos bajo la sombra solemne de la estatua de Lenin que dominaba todas las alturas. Solamente imagínatelo un momento, ¿ok? Lo que nos recuerda, pues, que los edificios también son parte del lenguaje del poder definitivamente, ya que regímenes autoritarios y dictaduras, pues, han utilizado o al menos intentado construir estructuras y proyectos monumentales, esto para fortalecer sus mensajes políticos o dogmáticos. Así, pues el fantasma del Palacio de los Soviets concentra en su línea de tiempo mucho más que solo un edificio inconcluso, ya que reúne en su historia la destrucción y la reconstrucción de templos religiosos, guerras, la edificación de una alberca gigante, la participación de arquitectos de renombre y, por supuesto, el auge y caída de un régimen que soñó con el edificio más alto del mundo. Y que esto, pues, me parece que es un buen tema para darnos cuenta de que los espacios y la arquitectura también cuentan historias, aun cuando nunca se llegan a construir. Eso fue todo, amigos. Hasta aquí el episodio número 9 dedicado al Palacio de los Soviets. Espero que les haya gustado. Por favor, coméntenme qué les ha parecido. ¿Qué le pareció el tema? Si ya conocías todos estos datos, ¿qué te pareció todas las anécdotas de Le Corbusier? Por favor, no te olvides en compartir el contenido, seguirme en todas mis redes sociales, que ahí estaré subiendo clips, avances y otros contenidos relacionados al podcast y otros que van a estar muy interesantes. Suscríbete, por favor, dale like, sígueme y todas esas cosas. Y prende la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Me puedes buscar en todas las redes sociales, como te digo, como Mundos Construidos, ¿ok? Así llegamos al fin de este episodio. Mi nombre es Daniel Castillo. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Saludos.